Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios por esta tarde que nos ha regalado y pues de antemano, hermano, le pedimos a Dios que Él nos bendiga en este día con su presencia primeramente y su palabra que hoy tiene para nosotros. Hoy es un día especial, un día donde los jóvenes tienen su enseñanza. Esperamos en Dios, hermano, que Dios siga obrando en nosotros y que más que nada nosotros, hermano, estemos dispuestos a dejarnos usar por Dios, a dejarnos llevar por Él. Amén. En esta tarde, hermano, antes de comenzar la enseñanza para los jóvenes, me gustaría hacerles saber una necesidad que ha expuesto nuestra hermana Esther allá nuestra hermana Esther Campos. Tiene una hermana que se llama Jessica, está infectada con el virus y está pidiendo la oración por su hermana. Así es de que antes de comenzar esta enseñanza vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él tome el control. Y yo sé que hay necesidades entre el pueblo, entre nosotros también. Hay necesidades, pero nuestra confianza sigue estando en nuestro Dios. Así es de que vamos a unirnos, vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él escuche nuestras oraciones, que nos siga guardando en su poder, en su misericordia. Y que hoy en este día, hermanos, jóvenes, yo y usted podamos entender que podemos confiar en el Dios que nosotros le estamos sirviendo, en el Dios que nosotros hemos escuchado desde hace algún tiempo que nos vienen predicando. Vamos a mirar algunas cosas importantes de por qué vienen cosas a nuestra vida y cómo nosotros la debemos de tomar, cómo nosotros la debemos de manejar, de qué manera, ¿ok? Entonces me gustaría enviarle un saludo a todos los jóvenes. Son bastante los jóvenes, los juniors, los niños, pero para no mencionar nombres les envío un saludo desde aquí, desde mi hogar. Que Dios los bendiga y que sigamos adelante en este camino. A lo mejor no nos vamos a volver a mirar por algunos días, pero vamos a estar orando unos por los otros. Amén. Ahí como está, hermano, vamos a unirnos en esta oración. Sigo pidiendo sigamos pidiendo la oración por nuestro hermano Efraín, su familia, por mí, por mi familia. Y por todos aquellos que están en alguna necesidad. Amén. En el nombre de Jesús vamos a seguir orando también por nuestra hermana Lourdes, que el Señor siga obrando allí. Vamos a alzar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, primeramente porque hoy en este día, Padre, tú has guardado nuestras vidas, Señor, has permitido que lleguemos a este tiempo con un propósito, Señor Jesucristo. Aquí tenemos, Señor, amado Dios, frente a nosotros, Señor, nos ha llegado una petición más de nuestra hermana Esther por su hermana Jessica. Tú sabes la situación, conoces esa necesidad, Señor, que este virus ha venido a atacar su cuerpo físico, Señor, pero ella ha puesto, Señor, tu sierva, nuestra hermana Esther ha puesto su confianza en usted. Ella sabe que usted puede hacer algo grande, Señor, en su hermana, Señor Jesucristo. En esta hora nos unimos, Señor amado, para que usted tome el control, Señor, de esa necesidad y que usted se glorifique grandemente, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendígala donde quiera que esté, Señor. Le pido también por nuestro hermano Efraín y su familia, Señor, que usted siga obrando, mi hermano Tony y su familia, Señor. Le pido por mi familia, por mí también, Señor Jesucristo, que usted siga restaurando, Señor, sanando nuestros cuerpos físicos
y que su nombre, Señor, siga siendo glorificado, que nuestra confianza siga estando en usted. Señor, permita que hoy en esta tarde la palabra que usted ha puesto en mi corazón, en mis labios, sea de grande bendición para todo aquel joven que está en esta tarde, Señor, sentado allí escuchando este mensaje, Señor, que miremos el poder, Señor, la misericordia que usted tiene para con nosotros y que nuestra confianza crezca hacia usted, Señor, cada día más, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos gracias, Señor, amén y amén, aleluya, gloria al Señor, amén. Vamos a lo siguiente, jóvenes, vamos a entrar a la enseñanza. La vamos a invitar que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Vamos a leer 15, 16 y 17. Vamos a leer estos tres versículos. Después que leamos estos tres versículos, yo les voy a decir cómo se llama el tema. ¿Amén? Para que yo y usted vayamos entrando y vayamos de alguna manera comprendiendo que por qué el nombre del tema, por qué se le pone un nombre siempre al tema y se eligen textos bíblicos para con el tema, que vaya una concordancia, porque el tema, pues obviamente el nombre del tema tiene que concordar con los textos bíblicos que nosotros damos, amén, para que sea algo poderoso, algo hermoso de parte de Dios. Yo pienso que ya tiene su cita bíblica por ahí, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. El verso 16 nos está narrando una parte muy importante, jóvenes, al hecho de que dice que si nosotros llegamos a padecer en alguna área como cristianos, como hijos de Dios, dice que no nos avergoncemos, no nos aflijamos, no nos entristezcamos, sino que glorifiquemos a Dios por medio de cualquier situación que estemos viviendo. A veces va a ser difícil, pero es necesario. ¿Ven? El verso 17 dice así, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Fijémonos, jóvenes hermanos, fijémonos qué está hablando aquí el apóstol Pedro. Está hablando de algunas pruebas como cristianos que vamos a batallar, que vamos a sufrir. Y la invitación, hermano, de Pedro nos está diciendo que no nos avergoncemos, sino al contrario, dice que nosotros glorifiquemos a Dios por ello. ¿Amén? Entonces el verso 17, joven, nos está tratando de llamar la atención a un punto. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero dice lo demás, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, vamos a tratar, jóvenes, de entender lo que Pedro nos está diciendo en este verso 17. Pedro está hablando de un juicio, y ese juicio es necesario, dice, que empiece por la casa de Dios. En otras palabras,
es necesario que se empiecen a manifestar cosas que van a venir para la humanidad, que usted y yo jóvenes vamos a sufrir quizás algunas consecuencias en esta tierra, algún tipo de enfermedades, pero hay muchas cosas que vienen para este mundo que no se comparan a alguna situación difícil que nosotros vivamos, como por ejemplo alguna enfermedad, una enfermedad grave que llegara a nuestra vida. No se va a comparar eso, no se va a comparar esa lucha o esa prueba a las pruebas o a las luchas que le vienen a aquellas personas que no conocen de Dios o que no tienen su confianza en Dios. Entonces, de alguna manera, lo quise llevar a este texto bíblico, joven, porque nuestro tema se llama así. El tema de esta tarde se llama así: acceso con confianza. ¿Amén? El tema es un poquito como, a lo mejor, raro, confuso, pero vamos a tratar de explicar un poquito qué quiere decir eso. Acceso con confianza. Te voy a dar un ejemplo, como cuando tú tienes un familiar, cuando tú tienes, digamos, un tío, cuando tú tienes un hermano de la iglesia, un hermano o X, tu abuelito, no sé. Cuando tú tienes confianza con aquella persona, con aquel amigo, con tu papá, con tu mamá, tú tienes ese acceso, tienes esa oportunidad de entrar a lugares que no cualquier persona entra. No cualquier persona puede entrar a un lugar si no tiene confianza. Entonces muchas de las veces vamos a llegar a hogares donde nosotros no tenemos confianza, donde no hemos tratado con aquellas personas, donde no hemos platicado. Quizás lo hemos mirado por ahí alguna vez o dos veces, pero no hemos cruzado palabra. Entonces eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya conocemos a la persona, joven, cuando nosotros ya la conocemos, ya sabemos cómo es aquella persona. Incluso nos damos cuenta cuando aquella persona está molesta, cuando aquella persona está triste, cuando aquella persona está alegre. Entonces esa confianza a nosotros nos da acceso a entrar un poco más allá de su vida, hacerle preguntas más íntimas, preguntas a una persona que solamente le puede contestar a una persona de confianza, a un amigo, el esposo a la esposa, el hijo al padre, el padre al hijo, el hermano al hermano. Entonces el acceso a entrar a un lugar privilegiado, no cualquiera persona lo tiene. En este caso estamos tocando un tema de Dios, estamos llevando un tema de Dios que lleva el nombre de acceso con confianza. Entonces, ¿qué nos da a nosotros, a ustedes y a mí, jóvenes, qué nos da a nosotros entrar con confianza a la presencia de Dios? Bueno, nos da el acceso, nos da la oportunidad, nos da el privilegio a entrar a la presencia de Dios, porque nosotros ya conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos que Dios es nuestro protector, Él es el que nos está cuidando, nos está guardando. Y si hay alguna necesidad en alguno de nosotros venimos con plena confianza, con un acceso a entrar hasta la misma presencia de Dios. Entonces, ciertamente aquí el apóstol Pedro, jóvenes, está hablando de un juicio que es necesario que primeramente se manifieste en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a entrar un poquito más a fondo al tema y mirar las situaciones que estamos viviendo, por qué las estamos viviendo. A lo mejor ahorita nosotros jóvenes estamos, algunas personas, incluso personas que conocemos de Dios, podríamos estar confundidas,
podríamos estar diciendo, Señor, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo soy una persona que lee la Biblia, una persona que ora, una persona que va a la iglesia, una persona que trato de hacer lo mejor, trato de ser el mejor hijo con mis padres, trato de ser obediente lo más que yo puedo contigo, pero ¿por qué aún así a nosotros como tus hijos tenemos que pasar por algunas pruebas, por algunas luchas, por algunas necesidades? Entonces, muchas de las veces, joven, nosotros nos podemos llegar a preguntar por qué nosotros como pueblo de Dios muchas veces tenemos que sufrir lo mismo que sufre una persona que no conoce de Dios. Bueno, vamos a explicar un poquito, por qué pasan estas cosas, por qué pasan. En primer lugar, jóvenes, yo creo que usted y yo tenemos la oportunidad de saber, o ya hemos tenido muchas veces enseñanzas sobre esto. A lo mejor usted ya ha tomado la Biblia y ha mirado estos pasajes bíblicos. Para principio de todo esto, quiero yo recordarles un poquito en el tiempo cuando Dios hace al hombre y a la mujer. La palabra de Dios dice que Dios los creó en un estado perfecto, en un estado donde no había ningún tipo de enfermedad, no había ningún tipo de dolor. En aquel tiempo, cuando Dios crea a Adán y Eva, no había con que a Eva ya le dolía por ahí la cabeza, que Adán se sentía cansado, que nada de eso. O sea, estamos hablando de la perfección de Dios que Dios había hecho. Entonces, en el momento, jóvenes, en el momento de que Eva y Adán se dejan persuadir por el enemigo, se dejan engañar por el enemigo, ellos abrieron una puerta que fue tan grande, tan amplia, que esa puerta ahora se llama mundo. En el mundo que estamos, ellos abrieron la puerta a la desobediencia, abrieron la puerta al pecado, y ahora toda la tierra, toda la humanidad, todos los seres humanos que vivimos aquí en esta tierra, seamos cristianos o no seamos cristianos, estamos propensos a fracasar, estamos propensos a enfermarnos, estamos propensos a morirnos. Estamos en un mundo, en una tierra que está totalmente contaminada por causa del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Ese es el primer punto que yo quisiera hacerles saber. Si usted ya lo sabía, pues gloria a Dios, nada más es un recuerdo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos conscientes de que estamos en un mundo muy difícil, pero que tenemos acceso con confianza a pedirle a Dios, a entrar a la presencia de Dios, a depositar nuestros problemas en las manos de Dios. Y ese acceso, joven, no lo tiene cualquier joven, no lo tiene cualquier persona. Esa confianza no la puede tener cualquier ser humano. Habemos miles de millones aquí en esta tierra de personas, y no todas las personas van a tener la confianza que tú y yo tenemos en Dios. No todas las personas van a tener un refugio donde refugiarse en los tiempos de necesidad como tú y como yo. A lo mejor ahorita, como te digo, puede ser que por allí algún corazón de un joven esté turbado, esté espantado, esté sintiendo a lo mejor un síntoma que lo esté preocupando. Y esa es la pregunta que nos podríamos hacer nosotros. Pero ¿por qué como hijo de Dios, como creyente, tengo que pasar por esto? Entonces, esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos, jóvenes. El apóstol Pedro está explicando más atrás en el verso 16
Y dice que si alguno de nosotros padece como cristiano, que no nos avergoncemos o no digamos, ¿por qué está pasando esto? Hay cosas, jóvenes, que yo y usted no vamos a comprender. Dios va a permitir que vengan muchas cosas a nuestra vida, que pasemos por procesos. Recuerde, la palabra de Dios dice que cuando yo y usted confiamos verdaderamente en Dios, vamos a pasar por el fuego y Dios no va a permitir que nos quememos. Vamos a pasar por el agua y Dios no va a permitir que nos ahoguemos. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Sí va a haber angustia, sí va a haber preocupaciones, sí va a haber cosas que en veces a lo mejor no vamos a querer recibir o tener, pero no vamos a tener nada, absolutamente nada en nosotros que Dios no permita. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que usted y yo entendamos que el juicio de Dios se está manifestando de muchas maneras y le está haciendo saber a la humanidad que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo cada día más difícil, es un tiempo donde miramos que las cosas están cambiando. Hay mucha inseguridad en la humanidad, hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza. Ahorita estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy difícil. Y nosotros como hijos de Dios, jóvenes, como hijos de Dios, ¿qué deberíamos de hacer o qué debemos de hacer? Porque a fin y a cuenta estamos en el mundo donde está la gente incrédula, donde está la gente que no confía en Dios, donde está la gente que no tiene puesta su confianza en Dios, sino que en otras cosas. Entonces, en medio de una generación de esta índole, joven, tenemos que nosotros aprender a vivir confiadamente en Dios. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios siempre. No importa el tiempo, no importa el momento, la situación, no importa eso. Lo que debe importar es que nosotros siempre tengamos en nuestra mente, jóvenes, que tenemos a un Dios poderoso, un Dios que está cuidando de nosotros. Él va a estar velando por usted y por mí. Él va a estar velando por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Lo único que está diciendo aquí Pedro, joven, es que es necesario, dice, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente va a haber gente que va a decir, pues supuestamente este es cristiano, mira, este es cristiano, es un hijo de Dios, pero se enferma, se muere. Eso quiere decir que no es hijo de Dios, porque si fuera hijo de Dios lo hubiera de guardar de tantas cosas, o no hubiera de permitir que se muera, porque ellos hablan de una vida eterna, pero obviamente esas personas que se refieren así están hablando sin entendimiento, porque la vida eterna no la tenemos aquí en la tierra. La vida eterna Dios nos la está ofreciendo en el cielo. Entonces, aquí debemos de vivir como dice la Biblia, dice que nosotros somos peregrinos, somos como personas que vamos caminando, como cuando usted va por allá al río o va a otra ciudad, usted llega y caminó por allí, anduvo sus pasos y llega el momento en que usted se tiene que venir para su casa. Entonces, nuestro verdadero hogar, joven, nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra, no es aquí en la tierra. Nosotros vamos de pasada, venimos y Dios nos trajo para caminar un momento aquí en la tierra, pero nuestra verdadera morada o nuestra verdadera casa está allá en los cielos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, dijo, bueno, los voy a dejar aquí, los voy a dejar mi Espíritu Santo y yo me voy a ir para allá, porque allá les voy a preparar una morada, le voy a preparar un lugar especial para que usted, donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. Entonces, fíjense las promesas que Dios está haciendo para nosotros. Por eso,
Si estamos pasando por alguna necesidad aquí en la tierra, lo que sea, joven, no le estoy diciendo que la aceptemos a tal manera de que, oh, pues si me siento enfermo, pues ya estoy enfermo. No, tenemos a un Dios sanador, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios lleno de misericordia, tenemos al Dios que dice la palabra es que llevó todas nuestras enfermedades y las clavó, dice que las exhibió allí en la cruz. Dice que él llevó todas nuestras dolencias. Entonces, verdaderamente tenemos acceso, joven, tenemos acceso con confianza a pedirle a Dios y decirle, Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi necesidad. A lo mejor estoy preocupado por esto que estoy viviendo. A lo mejor estoy angustiado, pero ¿sabes qué? En esos momentos, Señor, es donde tú quieres mirar fe, donde tú quieres mirar mi confianza, donde tú quieres mirar que mi corazón no depende de lo que hay aquí en la tierra. En ese momento tú quieres mirar que mi corazón depende de lo que yo estoy recibiendo de allá del cielo, de la presencia de Dios. Entonces el acceso que tú y yo tenemos, joven, con confianza para llegarnos a Dios, para pedirle a Dios sanidad espiritual, tanto como sanidad espiritual como física, nosotros tenemos ese acceso. ¿Por qué? Porque tú y yo creemos en Jesucristo, porque tú y yo creemos en el único Dios verdadero, el único Dios que tiene el poder para quitar la vida y para volverla a dar. Entonces no nos preocupemos por lo que pueda pasar. No nos angustiemos, sino pidámosle a Dios que nos permita entender su voluntad, que nos permita el Señor, jóvenes, mirar qué es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir confiando en Él. Que nuestra fe siga en lo más alto. Que nuestra confianza, joven, siga en lo más alto. Que si llega algo a nuestra vida, que inmediatamente tú y yo no nos dejemos, no nos entristezcamos, no nos dejemos, como dicen por allí, como apachurrar, que nos pongamos. No. Tenemos que confiar en Dios. Dios tiene que mirar confianza en nosotros. Dios, porque imagínense, joven, perdón, imagínense que yo y usted le estamos sirviendo a Dios y Dios no mire nada de confianza en nosotros. Va a decir, mijo, pues es que tú tienes el acceso a venir a mí. Dios te va a decir, joven, Dios me va a decir, mijo, ¿quién no has leído mi palabra? ¿No te han predicado? No te han predicado mi palabra. No sabes quién soy yo. Tú tienes acceso. Tú que estás allí, joven, yo que estoy aquí, tenemos el acceso con confianza, como cuando tú llegas a tu casa. Joven, a la casa de tus padres, de un lugar, sales a la tienda, llegas, tú no llegas tocando la puerta, pum, pum, ábreme, no. Tú llegas y abres la puerta. ¿Por qué? Porque sabes que ahí adentro están tus protectores, ahí están tus padres, las personas que están dispuestas a cuidarte, a protegerte, a dar la vida por ti. Y sabes que cuando tú entres, tú estás entrando a tu casa. Entonces, la presencia de Dios, joven, la presencia de Dios es nuestra casa. Por eso, Dios nos está diciendo en su palabra, nos enseña que no tengamos temor. Dice, tengan confianza en mí. Van a vivir situaciones difíciles, van a pasar por cosas difíciles, pero no se desanimen, sigan confiando en mí, que su fe no desmaye, que su fe no desfallezca, sigan con su confianza siempre en mí. Entonces, sí vamos a batallar en algunas áreas de nuestra vida, pero nada más va a ser aquí en la tierra, joven. Nada más va a ser aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque partiendo de esta tierra, viniendo Dios por su iglesia, viniendo Dios por su pueblo, se acabaron los problemas. No más enfermedades, no más problemas, no más pecado. No existirá la muerte.
Se acabó todo lo que estamos mirando aquí en la tierra, se acabó el día que sea consumadas todas las cosas, el día que Dios venga a levantar su pueblo. Entonces ciertamente aquí vamos a batallar, sí, en la tierra mientras estemos. ¿Por qué? Porque como le dije hace rato en el principio, desafortunadamente nuestros padres, nuestros primeros padres, cometieron el error y ellos abrieron la puerta. En otras palabras, le dieron acceso, le dieron confianza al enemigo a entrar hasta dentro de su corazón. Y esa puerta se quedó abierta al pecado. Y por eso ahorita toda la humanidad, todo lo que es el mundo, está en problemas, está lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de enfermedades. ¿Por qué? Porque pasó esto. Pero nuestra esperanza no es esta tierra, nuestra esperanza no es este mundo. Aquí no vamos a vivir para siempre, no. Aquí nomás estamos por un tiempo y tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, muchas de las veces, te voy a decir algo, joven, y hay veces que vamos a estar bien, de repente algo va a pasar y nos vamos a sentir mal, o a lo mejor nos vamos a enfermar, pero tiene que pasar muchas de las veces eso. ¿Sabes para qué? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza crezca y aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tú y yo le decimos a Dios: Señor, ¿qué será tener fe en ti? Señor, ¿qué será tener confianza en ti? Y muchas de las veces no sabemos, y Dios nos los quiere enseñar a través de esas necesidades. Ahorita es una necesidad que está pasando a nivel mundial, pero nosotros podemos sacar mucho provecho de eso. ¿Por qué? Porque ahorita estamos aquí en nuestras casas. ¿Qué vamos a hacer? Hay que refugiarnos en Dios. Hay que confiar. Tenemos acceso a entrar a la presencia de Dios. Si orábamos, hay que orar más. Si escudriñábamos la Biblia, hay que escudriñarla más. Si pasamos tiempos agradables con nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, vamos a aprovechar el tiempo que estamos en casa y vamos a hacer mejor las cosas. Y decirle: Señor, no hay nada que pueda venir a mi vida si tú no lo permites. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ninguna enfermedad, ningún tipo de lucha o de prueba va a venir a nosotros si Dios no la permite. Pero si Dios lo permite, entonces aún así lo que está diciendo Pedro, aún dice: no te avergüences, glorifica a Dios por ello. Glorifica a Dios por ello. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento para poder entender estas cosas maravillosas. Amén. Y aquí tengo yo un pensamiento que escribí. Mira, joven, te lo voy a leer. Dice: nosotros debemos confiar, nosotros no debemos confiar en la carne o pensar que nunca nos vamos a enfermar o a morir, porque muchas de las veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nuestra confianza siempre esté en Dios. Puede ser que haya dudas en nosotros, como por ejemplo, ¿por qué tenemos que ser probados por Dios? ¿Por qué tenemos que ser atribulados? ¿Por qué tenemos que ser aborrecidos? ¿Por qué tenemos que ser desechados? O aun cuando somos fieles, pero es necesario esto. Y dijéramos una vez más: pero ¿por qué Dios permite eso? Si yo estoy haciendo lo mejor que puedo para Dios, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué? Entonces hay un por qué. Porque la palabra de Dios dice, joven, dice que a los discípulos les enseña Jesús y les dice: miren hijos, a mí me han tratado muy mal aquí la gente no me quiere, no quiere recibir mi palabra. Yo me voy a ir y ustedes se van a quedar, pero les voy a decir que a mí me trataron mal, dice, a ustedes los van a tratar peor. En otras palabras, el Señor dijo:
si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces está diciendo, si esto hicieron conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Que ustedes no son Dios, ustedes son hijos de Dios. Entonces tenemos una advertencia de parte de Dios que no va a ser fácil, que no va a ser como hoy ya soy cristiano y se acabaron todos los problemas y ya no va a venir nada a mi vida. No, hay una lucha que tenemos que pelear tú y yo. Y ya nuestra lucha no es, dice la palabra, ya no es con espada ni con ejército, ahora es con el Espíritu de Dios, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, y la espada de nosotros, la espada que Dios nos ha dado a nosotros, es su palabra. El enemigo va a querer venir a perturbarnos, a entristecernos, a confundirnos, pero recuerden que si nosotros conocemos la palabra, le vamos a decir al enemigo, lo vamos a contrarrestar y le vamos a decir, espérame, no importa la situación que estemos viviendo, Dios tiene control de esto, Dios tiene control de mi vida. Nosotros le podemos decir, tenemos acceso, joven, con confianza a Dios. Nosotros le podemos decir al enemigo, mi vida está escondida en Cristo y nadie, dice la palabra, joven, dice, nadie la puede tocar. Entonces cuando tú y yo sabemos esto, pues de qué nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque el mismo Job dijo, aunque estos ojos se desbaraten, aunque estos ojos se los coman los gusanos, dice, yo sé que un día voy a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía, él tenía ese acceso, tenía esa confianza a llegarse a Dios, y Job fue una persona que fue muy probada. Es más, nosotros nadie yo creo de esta tierra ha llegado a ser probada como Job. Pero miramos que Job soportó. Entonces las promesas de Dios, jóvenes, son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios le restauró a Job lo doble que lo que tenía, y algún día Job tuvo que morir, aunque era fiel a Dios. Pero las promesas de Dios para Job era que él iba a estar en su presencia para la eternidad, pero no era su vida aquí en la tierra. Entonces Job Job un día murió y ya no despertó, pero un día va a despertar. Cuando Jesús venga con sus ángeles y venga la resurrección para los cristianos, entonces vamos a resucitar. Ahí vamos a conocer a muchos que hablan la Biblia, que enseñan la Biblia, que fueron fieles. Y si tú y yo permanecemos fieles a Dios, con seguridad vamos a conocer muchos héroes de la fe. Muchas personas que dan testimonio de la palabra, que alcanzaron fe, que alcanzaron gracia delante de Dios. Entonces, no nos preocupemos, jóvenes, no nos preocupemos, sigamos en lo mismo, nosotros sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a seguir orando unos por los otros. Usted ore por mí, yo voy a orar por usted, yo voy a orar por su familia, usted ore por mi familia. Sigamos adelante, no nos desanimemos. Van a escuchar muchas cosas en la televisión, en la internet. Nosotros no nos dejemos llevar por esas cosas, sino que utilicemos el tiempo de una manera diferente, buscando la presencia de Dios, allegándonos cada día más a Dios, y va a ver, joven, que nuestra confianza va a ir creciendo. Entre más crezca nuestra confianza, menos oportunidad tenemos para pensar cosas negativas. Así de que Dios es bueno, Dios es maravilloso con nosotros. No podemos renegar de las cosas que están pasando. Dios sabe por qué están pasando. A lo mejor, jóvenes, miren, sigue todo esto sigue. ¿Saben por qué? Porque hubo un tiempo que estuvo y como que nosotros nos relajamos, como que Dios quiere que yo y usted entremos más a su presencia. Tenemos acceso y a lo mejor Dios está mirando que no hemos entrado totalmente, como que estamos todavía a medias, como que queremos y no queremos. Entonces, si Dios está permitiendo que esto crezca,
Es por una razón. Es por una razón. Nosotros no podemos, como humanos, no podemos contrarrestar contra la voluntad de Dios, sino que tenemos que apegarnos a Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo no conozco cuál es tu voluntad, yo no conozco por qué están pasando estas cosas, pero ¿sabes qué? No hay otro lugar, no hay una casa, no hay algo material aquí donde yo me pueda esconder de esto más que tú. Entonces eso es lo que dice el Salmo 91. Dice que nosotros somos bienaventurados. Dice que nosotros somos privilegiados cuando nosotros confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros habitamos al abrigo, eso quiere decir en el acceso ante Dios, ¿sabes qué es lo que va a pasar, joven? Que dice que Él nos va a cubrir. Él nos cubre, dice, con sus alas. Nos abraza, nos cubre, y dice que abajo de sus alas, tú y yo, joven, vamos a estar seguros. No nos puede tocar algo si Dios no lo permite. No nos puede tocar. Entonces esa es nuestra confianza en Dios, de que Dios está en control de todas las cosas. Está pasando esto es porque Dios lo está dejando que pase. Pero Dios también está mirando qué hacemos tú y yo. ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Y lo más precioso que nosotros podemos hacer, jóvenes, confiar en Dios. Confiar en Dios, nuestra confianza en Dios. Hay que seguir orándole a Dios, hay que seguir clamándole a Dios, hay que seguir derramando lágrimas delante de Dios y decirle, Señor, si en algo te hemos fallado, si en algo hemos pecado en contra de ti, Señor, aquí estamos, perdóname, y yo quiero ser una joven fiel delante de tu presencia, yo quiero ser un joven fiel, yo quiero permanecer en tu camino, pase lo que pase, yo quiero seguir al pie del cañón, como dicen por ahí. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica y vamos a terminar allí, ¿ok? En el libro de Efesios capítulo 3, verso 10 al 13, vamos a leer otra parte allí, joven, que nos enseña la Biblia que debemos de tener confianza, debemos de seguir teniendo confianza en Dios. Mire lo que dice allí, joven, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, fíjese a quién, a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Él tenía un propósito en usted y en mí. Verso 12, fíjese, dice, en quien tenemos seguridad. ¿Ok? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿cuál es el acceso que tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? ¿Cómo entramos a la gracia de Dios? Dice que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando viene alguna prueba, alguna lucha en nuestra vida y nuestro corazón está confiadamente en Él y nosotros dependemos de lo que Él diga o de lo que Él haga y nosotros estamos a merced de su voluntad, estamos diciéndole, Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, tú eres mi papá, Señor, tú eres perfecto, tú eres sabio, tú sabes lo que tú haces, tú sabes lo que vas a permitir en mi vida y tú sabes lo que no vas a permitir en mi vida. Pero te voy a pedir que tú obres en mi vida, que tú me ayudes a si no tengo fe, a obtener fe, porque yo sé que la fe es la que me va a permitir entrar hasta tu presencia. ¿Ok? Entonces fíjense lo que dice el verso 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son
vuestra gloria. Entonces aquí Pablo está diciendo que tener tribulaciones muchas de las veces, jóvenes, es necesario para nosotros. Vamos a pasar. No podemos decir que no vamos a pasar situaciones difíciles, las vamos a pasar, pero fíjense lo que está diciendo aquí. La palabra de Dios nos está incitando a que confiemos en Dios. Sigamos confiando en Dios, sigamos poniéndolo a Él en primer lugar, diciéndole: Señor, ¿sabes qué? No hay otras manos, no existen, joven, no existe otras manos más seguras malas que las del Señor Jesucristo. Las manos del Señor Jesucristo, dice la palabra, es que todo lo que está en su mano, nada se ha perdido. Entonces, si tú y yo estamos en la mano de Dios, no nos vamos a perder. Nada más es cuestión de seguir adelante, seguir confiando en Dios, seguir buscando su gracia y obviamente pues hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él está haciendo o pasando ciertos juicios por la tierra y nosotros vamos incluidos en algunas áreas de esas tribulaciones o esas luchas o esas pruebas, pero es nada más para que nosotros nos demos cuenta que es un principio de las cosas peores que vienen más adelante. Entonces esas cosas peores que habla ahí la palabra de Dios, que están preparadas para los hombres impíos que no recibieron la salvación de Dios, esas cosas tú y yo no las vamos a recibir. A lo mejor aquí nos vamos a enfermar o algo, o algún día nos vamos a tener que morir, pero hay un lugar que a nosotros nos espera, un lugar que está preparado para los hijos de Dios, amén, para todos los jóvenes, para todos los niños que queramos estar allí. Y nada más que lo que nos pide Dios, jóvenes, que seamos fieles a Dios y que tengamos confianza en Él, que sigamos teniendo fe en nuestro Dios, amén. Así es de que, jóvenes, Dios me los bendiga grandemente, Dios los bendiga y gracias por su tiempo de estar allí. Recuerde, no nos preocupemos, digamos, de poniendo todas las cosas en manos de Dios. El Señor tiene el control de todas las cosas y yo sé que Él nos va a sacar victoriosos en el nombre de Jesús, amén. Así es de que Dios les bendiga, hermanos. No se desconecte por allí. Ahorita enseguida el pastor allá en su casa se va a conectar. 10 minutos nos está pidiendo. En 10 minutos nos vamos a volver otra vez a activar, pero ya el pastor ahí con las alabanzas y la palabra. Así es de que, hermanos, Dios les bendiga y sigamos confiando en Dios con todo nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga.